Muy buenos días a todos, y muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Mi nombre es Emiliano Donati y me toca moderar este webinar que tiene como idea dialogar, ¿no? Reflexionar sobre agentes de AI. ¿Sí? Hoy me acompaña María Dovale Pérez y Lautaro Cantar, parte del equipo de innovación de SMS. Gracias a SMS por prestárnoslos un ratito para charlar. ¿Sí? Venimos, ¿de dónde venimos? Venimos de una charla anterior donde hablamos sobre basura dentro, basura afuera. Yo no me llevo muy bien con inglés, así que sería garbage in, garbage out. Puntualmente, cómo la calidad de los datos va a definir los resultados, ¿sí? Puntual, tanto para el análisis, ¿no? Como de los datos, como para lo que es la inteligencia artificial. También en ese webinar, ese espacio anterior, en ese webinar anterior, empezamos a dialogar sobre el concepto de inteligencia artificial generativa, ¿no? Gen AI, puntualmente prompt in, prompt out, eh, sería cómo la precisión de las instrucciones va a determinar el valor de las respuestas, ¿no?, que tenemos. Ese webinar lo pueden encontrar en nuestros portales, en nuestras redes, los invito a verlo. Hoy nos ocupa otra cosa, ¿no? Hoy vamos a dar un pasito más. Si en la anterior charla aprendimos lo que es la entrada, ¿no? La entrada, hoy vamos a explorar un poco cómo diseñar la salida, ¿sí? Construyendo sistemas, prompt y equipos, ¿no?, que generen un valor real y sostenible para lo que es la inteligencia artificial. Hecha esta breve introducción, gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Lauti y Mari, vamos a romper un poco el hielo con una primera pregunta para comenzar, ¿no? Entonces, para empezar a pensar en esta temática, ¿cómo explicarían, ¿sí?, en términos simples, o simple pero sin perder la rigurosidad, qué es exactamente un agente de AI, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia de un chatbot tradicional o de RPA? Bueno, Adelante. Emi, si me permitís responder esa pregunta, la cual es muy relevante en este tiempo, y me parece que el motivo por el que hoy estamos todos acá es precisamente por esta gran relevancia de los agentes de inteligencia artificial. Si lo tengo que decir simple, como siempre me gusta hacer las cosas para que se entienda mucho mejor, un agente de inteligencia artificial es un sistema que entiende, decide y actúa por su propia cuenta para lograr un objetivo. Esa es la definición de diccionario, digamos. Ok. Pero, ¿cómo así que entiende, decide y actúa? Eso se parece mucho a lo que hacemos nosotros, ¿no? Pensemos cuando, no sé, te pido, Emi, por ejemplo, una taza de café. Vos pensás sobre la taza de café, decidís cómo la vas a hacer y actúas. Quizás hasta puedas hacer algunas preguntas de regreso. Pero los agentes de inteligencia artificial no solo son un modelo que responde así nomás, no solamente va a venir con alguna respuesta como lo puede llegar a ser un chat GPT, no es un colaborador digital. Pensemos un momento en la palabra colaborador digital, es decir, es como un empleado más, de cierta forma. Este colaborador piensa con un contexto y puede ejecutar tareas en nombre de una persona o un grupo de personas, un equipo o un sistema en general. Pero, ojo, ojo, porque no todo lo que tiene inteligencia artificial se trata de un agente, ni, bueno, a mí me gusta explicarlo de esta forma, nuevamente volviendo a los ejemplos sencillos. Ok. Cuando nosotros, o todos nosotros, ¿sí? Alguna vez hemos entrado a alguna panadería y lo primero que pensamos cuando entramos en una panadería es, am, venden pan, pero no todo lo que venden en una panadería es pan, ¿no? También tenemos galletas, tortas, facturas. Y con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Pensémoslo hacia todos los rubros, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Como no todo lo que se hornea con inteligencia artificial es pan, entonces con la IA podríamos decir que no todo es un agente, ¿sí? Por ejemplo, Clarísimo. tenemos los robots. Seguramente hemos interactuado alguna vez con algún chatbot que ahora está en red de moda. No sé, Todo el tiempo, es vamos verdad.
vamos a alguna aplicación, la que sea, no sé, los aeropuertos, y enseguidamente tenemos un chatbot. Esto se conoce en nuestra jerga como RPA o robots automatizados. Estos siguen un proceso, estos bots, llamémosle, siguen un proceso donde está guionado, ¿no? No entienden como tal, sino que siguen una serie de pasos. Un bot como tal contesta dentro de opciones predefinidas. Y por otro lado, seguramente ya aquí todos hemos interactuado con ChatGPT, con Gemini o con bueno, algún chat de estos que nos resuelven la receta del día de qué vamos a comer. Seguramente hemos interactuado con alguno de estos modelos de inteligencia artificial. También tienen inteligencia artificial, pero no se trata de pan, no es un agente. En este caso, estos chats siguen siendo modelos de lenguaje altamente poderosísimos, pero solamente son generadores de texto. De hecho, de ahí viene el nombre GPT. Pero un chat no puede actuar por sí mismo. ¿Cómo así que no puede actuar por sí mismo? Entonces, ¿el agente sí puede actuar por sí mismo? Precisamente. Un agente de inteligencia artificial interpreta nuestro pedido, usa el conocimiento que tiene para decidir lo que va a hacer a continuación y en base a eso ejecuta acciones reales con las herramientas que nosotros le querramos conectar. Pensemos, eso es, dígame si no es el salto de calidad que estábamos esperando. Totalmente, totalmente. Y ahí, mientras te escuchaba, se me pensaba, ¿no? Esto, ¿no? Estamos viendo que el mercado de agentes está creciendo a un ritmo acelerado, hablan de un 45% de crecimiento anual del mercado de los agentes, ¿no? Y ahí pregunto, ¿qué factores creen que explican esta aceleración? ¿Y por qué ahora, en este momento? Justo que los agentes empiezan a volverse indispensables para las organizaciones. ¿Está relacionado? Sí, una buena pregunta. Dicen que el 2025 es el año de los agentes. Pero bueno, respondiendo rápido, sin repetir y sin soplar, como diría un antiguo conductor, eh, se responde con reducción de costos por automatización de tareas, aumento de la productividad y la eficacia, mejor atención al cliente. Un LLM nunca pierde la paciencia, detección de fraude, cumplimiento normativo y muchas más, ¿no? Pero esa es la foto rápida. La explicación más profunda es otra. Por primera vez la tecnología está lista y las empresas o las organizaciones también lo están, ¿no? Durante años el agente fue una promesa, pero hoy son viables. Y hay tres factores que explican ese momento, ¿no? Primero, la tecnología llegó al punto justo. Todos los que estamos acá hemos usado alguna IA, pero ChatGPT nació hace 3 años. La primera versión es de noviembre del 22. Hoy los lenguajes de LLM o modelos de lenguaje, eh, hacen de todo, o sea, generan texto, razonan, planifican, usan herramientas externas. Eso generó un cambio en la infraestructura, ¿no? Que aparecieron nuevas tecnologías como los protocolos de contexto, el famoso MCP en inglés, la interoperabilidad, que permiten que los agentes empiecen a combinar distintos pasos, ¿no? Busca datos, los analiza, toma decisiones. Eso hace 2 años era bastante de ciencia ficción o era un RPA, como decía Mari. El segundo punto es que las empresas necesitan hacer cada vez más con cada vez menos recursos. Eh, Hasta hace 4 o 5 años había financiamiento barato para las empresas para que crezcan y crecían a fuerza de reclutar gente. Y hace algunos años que ya venimos con una presión por lo opuesto, ¿no? Reducir costos, mejorar la productividad y escalar sin contratar a tanta gente. Los agentes vienen a cubrir este vacío, ¿no? No reemplazan personas, pero sí reemplazan tareas que consumen tiempo y no agregan mucho valor. Y los agentes lo hacen 24/7, no se cansan, no se frustran, no improvisan, está bien todo. Y el tercero es que hay un cambio cultural que aceleró todo. Como les decíamos, seguramente los que estamos acá en el chat, todos hemos utilizado alguna herramienta
de IA en la última semana. Ha puesto plata por eso. Totalmente. Eh, entonces, todo esto empezó a cambiar la cabeza de las personas y la cabeza de las personas empezaron a cambiar la cultura organizacional. Entonces, y aparte la visibilidad mediática, empezaron a empujar esta oferta. Entonces, la respuesta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué el 2025 es el año de la gente? Bueno, hay una madurez técnica, hay una necesidad de cultura, de negocio, y hay una cultura más abierta. Clarísimo, Lauti. Y hablando esto de madurez técnica, esta palabra la tomo que dijiste recién, ustedes vienen desarrollando agentes dentro de CMS, ¿sí? ¿Y cuál es el mayor punto de dolor que encontraron y cómo lo resolvieron, ¿no? Con agentes. Sí, estamos desarrollando agentes dentro de CMS. Ujú. Nosotros empezamos a desarrollar agentes no por moda, sino por una necesidad real. Te doy un ejemplo bien claro y de un punto de dolor. Había todo un proceso de la rendición de gastos de las personas que tenían tarjetas de crédito corporativas. Era lento, era manual, era propenso a errores y hacía perder el tiempo a todos. El empleado tenía que, o sea, hacer el consumo, guardar el ticket, procurar no perderlo, completar una planilla que se llevaba por mail o físicamente a administración. Administración la revisaba, tipeaba todos los valores en una hoja de cálculo y recién ahí se podía pagar. Era doloroso para todos, o sea, para los que tenían tarjeta de crédito, para los que tenían que tipear. Con el agente cambiamos ese proceso, ¿no? Hoy por hoy, el usuario de una tarjeta de crédito le saca una foto del ticket, se la manda al agente, el agente lee la información del ticket, hace algunas preguntas de rigor, las clasifica, se fija que no haya duplicados, o sea que ese ticket ya no se haya presentado, y registra todo automáticamente en una hoja de cálculo. Eh, Impresionante. Administración recibe los datos casi en el momento, los datos limpios en una hoja de cálculo, ¿no? Y queda todo guardado en la nube y la conciliación mensual con el resumen de la tarjeta de crédito se hace en minutos. O sea, el resultado es menos errores, más control, ahorros de tiempo para todos, Agilidad para todas las áreas. agilidad para todas las Totalmente. áreas. Nuestro CFO está súper contento con esto porque le estamos solucionando cosas casi en tiempo real. No, no, y de Bueno, verdad, y del lado comercial que me tocó alguna vez, que me toca alguna vez, te agiliza el proceso, directamente una foto y te automatiza un proceso que tal vez tenías que volver, recordarte, guardar los tickets, todo un proceso engorroso, ¿no? Interesantísimo. no, y son agentes que se usan en todas las empresas. De hecho, yo tengo otro ejemplo más, porque no es el único agente que estamos desarrollando. De hecho, estamos haciendo una familia de agentes. Cuando Lauti y yo empezamos esta aventura, como nos gusta llamarlo, nos dieron una misión. Vivir el onboarding dentro de la empresa con ojo crítico. Fíjense cuáles son los puntos de dolor y dime si esto no pasa en todas las empresas, ¿no? Los primeros días nos empezamos a dar cuenta y nos empezamos a hablar entre nosotros como compañeros. Sí, ya te dieron información sobre esto. No, bueno, lo voy a preguntar. No, bueno, yo también lo voy a preguntar. Por ejemplo, preguntas que nos hacemos todos en un proceso de onboarding es cuál es el banco en el cual voy a cobrar el sueldo, tengo que cambiar mi cuenta bancaria, tengo que unificar aportes, cómo lo hago, cuáles son mis beneficios, los días de vacaciones, y así podríamos seguir por un buen rato. Y esto no solamente pasaba con nosotros dos, sino que nos quedamos pensando un día, che, la cantidad de gente que debe estar preguntando esto. Y obviamente para un HRBP, responderme a mí le puede llegar a tomar 5 minutos. Responderle al Audi otros 5. Pero imagínate, extrapola esa situación a 200, 300, 500 personas, 1000 personas. Vas a tener un equipo completo con mucho tiempo ahí invertido, ¿no? Y esto, no solamente eso, sino que nosotros, como varios saben, y si no, nosotros operamos también en Chile, no solamente en Argentina, sino también en Chile, y la legislación cambia, el tipo de respuesta
que tenía que dar la persona cambia de acuerdo a donde el colaborador esté ubicado. Entonces, las respuestas no son iguales. Así que, bueno, nada, el equipo tenía que pasar horas y horas buscando legislaciones locales, interpretando casos, respondiendo lo mismo una y otra vez. Era como Sísifo, la piedra de Sísifo, una y otra vez. Así que inmediatamente nos dimos cuenta, fue cuestión de un par de semanas, para darnos cuenta y plantear el caso del punto de dolor que estábamos detectando y el tiempo humano desperdiciado en esta repetición. Y estos son los casos en los cuales un agente es realmente valioso, porque transformamos este punto de dolor en un agente inteligente que hoy acompaña a todas las personas que ingresan a la compañía ASMS. ¿Y cómo funciona este agente? Se preguntarán, ¿no? Es muy sencillo porque a través de un chat, un chat eh, puede ser WhatsApp, Telegram, puede ser el que ustedes elijan, por ejemplo, el empleado pregunta, ¿cuándo me corresponden vacaciones, por ejemplo? Y el agente identifica primero en qué país está, después de hacer ciertas validaciones, si el agente está, si la persona, perdón, está dada de alta o no, el agente identifica luego en qué país está, consulta las fuentes que tiene conectadas, qué herramientas, otras herramientas que puede llegar a tener conectadas, necesita para luego responder la pregunta de acuerdo a la necesidad que se le está planteando. Y nada, Emi, esto es, y a todos los que están acá presentes, esto es solo el comienzo. Este agente está en entrenamiento y ya está logrando algunos resultados. La verdad que hasta nosotros mismos nos hemos quedado como, wow. Sí, no, Y, 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 impresionante. y, y una vez que empezás, no, y es que una vez que empezás a, a entender cómo es que libera a las personas este tiempo, empiezan inmediatamente a, "Che, ¿por qué no le añadimos, por ejemplo, el envío de los cumpleaños? ¿No? ¿Por qué no le añadimos y empezamos a decir, estoy gastando, a identificar dónde es que nosotros gastamos tiempo en tareas repetitivas, en lo cual un agente inteligente es realmente valioso? No, impresionante, Ah, Mari, impresionante lo que planteas. Y ahí, perdón, pienso, ¿no? O sea, cuando hablo de agentes estoy pensando qué proceso puedo rediseñar. O sea, lo que estoy viendo es cómo puedo rediseñar y mejorar. Y ahí, ustedes, desde su experiencia, ¿no? ¿Qué procesos internos conlleva, ¿no? Diseñar agentes inteligentes? Bueno, esa es una excelente pregunta. Para nosotros, un agente es una herramienta y no salimos a buscar problemas para usar la herramienta, sino que encontramos problemas o puntos de dolor que podíamos solucionar usando la herramienta de agentes. Y a grandes rasgos, ese proceso tiene cuatro etapas. La primera es escuchar. Antes de pensar en prompt, en flujos, en modelos, es acercarnos a las áreas, pasar tiempo con ellas, preguntarles por qué hacen las cosas, ver cómo operan, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es repetitivo? ¿Qué te consume tiempo? ¿Qué te genera frustración? ¿Qué te interrumpe el foco? ¿No? Un montón de preguntas. Porque para nosotros la escucha es el punto, el puntapié inicial del proyecto. Si no entendemos a los problemas de los humanos, la gente no sirve. La segunda etapa es el relevamiento y rediseño de un proceso. Bueno, identificamos el punto de dolor. Por eso, supongamos los tickets o el problema del onboarding. Y ahí empezamos a hacer muchas preguntas, muchas. ¿Qué pasos son los que se siguen? ¿Qué información se usa? ¿Qué decisiones se toman? ¿Qué herramientas intervienen? Y acá empieza a pasar algo súper interesante, ¿no? Que es cuando empezás a revisar el proceso, empezás a darte cuenta de que hay partes del proceso que no son óptimas, ¿no? Eh, que cuando empezás a preguntar ¿y por qué lo están haciendo así? Es porque siempre se hizo así o porque había un jefe que lo pedía de esta forma. Entonces, antes de automatizar, mejoramos el proceso, porque automatizar un proceso malo solo te da un proceso malo más rápido. O sea, Claro. después ahí empieza el tercer
el tercer paso, ¿no? Que es el diseño y prototipado de la gente. Bueno, ahí tenemos toda la información, nos sentamos y empezamos a discutir y a probar, ¿no? ¿Cuál es la mejor arquitectura de los datos? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Qué prompt vamos a pedir? ¿Qué criterios de seguridad y qué permisos y personas está a dirigir esta aplicación? Y ahí empezamos a construir el agente. Y lo vamos construyendo de a pocos. Es como la pregunta, ¿cómo se come un elefante? De a cachitos, ¿no? Siempre validando con el área. Que acá entramos a la cuarta etapa, que es la validación continua, ¿no? Como decía Mari, el agente nunca está terminado. O sea, y nunca vamos a estar satisfechos con quizás lo que hace la gente. Siempre se puede agregar una función más. Entonces, lanzamos el agente, lo probamos, lo ajustamos, volvemos a las áreas a escuchar, miramos los logs, le preguntamos a los usuarios si es si les sirve, ¿no? Si es lo que a ellos les saca dolor. Eh, Vemos las métricas y empezamos a ajustar, ¿no? La gente no es el producto, es el compañero digital que entrenamos en la organización. Y acá, como decía Mari, es donde viene un momento increíble que es muy divertido, que es que cuando ya vemos a la gente funcionando, todos le quieren agregar cosas, ¿no? Se abre una voracidad creativa increíble. Y ahí eso es una señal de que el agente está realmente generando valor. Qué sé yo, empezamos con algo súper chiquito que te dice, hola, ¿cómo estás? Y después te dicen, bueno, ahora que me diga cómo va a estar el clima. Y dice, bueno, le agregamos la función de va a estar soleado. Y te dice, ah, bueno, pero ahora quiero que haya, no sé, que me digas las reuniones. Y así siempre es una voracidad creativa, ¿no? Interesantísimo, y pensaba, ¿no? Cuando una compañía, cuando alguien empieza a pensar, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen? ¿Sí? ¿Y cómo los evitamos? Bueno, esos errores es una pregunta que uno constantemente se está haciendo y tiene que ver, de hecho, con el punto número 2 que mencionaba Lauti recién. Tiene que ver con querer digitalizar algo que ya funciona mal. Em, Básicamente, cuando una empresa empieza a implementar agentes, lo primero que se quiere hacer, porque es natural en el ser humano en sí, es, bueno, repliquemos lo que ya existe, ¿para qué cambiar lo que ya sirve, entre comillas? En lugar de revisar lo que podría mejorarse, repensar los procesos, porque hacer un agente no es copiar lo que hace una persona o un grupo de personas paso a paso en formato digital. Al contrario, es una oportunidad de repensar el proceso desde cero. Ahí vuelvo al punto 2 de lo que mencionaba Lauti, ¿no? Si nosotros replicamos los mismos pasos, pues básicamente vamos a errar más rápido y vamos a perder la posibilidad de simplificar y generar valor real. Vamos a perder esta eh, gran oportunidad de encontrar la creatividad en las personas una vez que ya la gente está funcionando. Otro error que es muy relevante y tiene que ver con lo que mencionaba antes, es olvidarse del factor humano. Muchas personas creen que la tecnología y le tienen miedo a la tecnología porque creen que las va a reemplazar. Y los agentes no se trata de reemplazar personas. Vimos el ejemplo de recursos humanos. No se trata de reemplazar a una persona que está repitiendo una y otra vez respuestas como si se tratara de un bot, ¿no? De un agente, en este caso, sino al contrario, vamos a devolverles ese tiempo para centrarse en lo que realmente importa y se trata de brillar, de hacer su trabajo, de centrarse en la gente. Y finalmente subestimamos una última cosa que se suele subestimar, ¿no? Quizás algunos no lo subestimen, pero sí nos ha pasado subestimar el cambio cultural. Y esto tiene que ver, todo tiene que ver con todo, pero el cambio cultural es algo que está inherente en las organizaciones y los grupos de personas. eh, y es importante porque un agente no es solamente datos o flujos, también se trata de la confianza. Si no hay nadie que use la agente, entonces no sirve tampoco. Entonces, esto requiere
comunicar, acompañar, mostrarle a cada persona cómo es que la tecnología puede ser realmente una aliada y no una amenaza. Somos humanos, le tememos a lo que no conocemos. A lo nuevo. Entonces, sí, es así. Entonces tenemos que ir a acompañar, por más que esto suene trillado, pero es lo de siempre, ¿no? Siempre me gusta poner este ejemplo de en 1850 y pico, si mal no recuerdo, habían personas que se dedicaban a despertar a las personas puerta a puerta. No existía el despertador, no existía. Entonces se llamaban, tenían un nombre en particular que ahora no recuerdo, pero eran los despertadores. Cuando inventaron el despertador, una función que le agregaron a los relojes, no, nos quitaron el trabajo, nos quitaron. Ahora ustedes se imaginan una persona que los llame a la puerta a las 7 de la mañana, tac, 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 hola, tenés que levantarte para ir al trabajo. Ni loco, no, no hay A mí no forma. me vendría mal, ¿eh? A mí no me vendría mal porque Sí, pero bueno, se trata de eso, ¿no? De comunicar, de acompañar, de estar ahí, porque nuevamente, si no hay nadie que use la gente, tampoco sirve. clarísimo, clarísimo. Chicos, hago una pausa breve. Invito a las personas que nos están escuchando, que si tienen preguntas, consultas, que las vayan escribiendo en el chat y después, cuando terminemos las tres preguntitas que nos quedan, que tenemos definidas, empezamos a responder las preguntas que escriban ustedes. Así que gracias por seguir escuchándonos. Continuamos con las últimas preguntas y después empezamos a responder las preguntas que nos hagan. Me quedé con esto del factor humano, ¿no? Y pensaba, ¿no? ¿Cuál es? O sea, está cambiando el rol humano frente a a todo esto nuevo que se vino, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las nuevas habilidades que necesitan los equipos, ¿no? Para convivir y trabajar junto a estos agentes autónomos. Yo creo que una habilidad clave es la autocrítica, ¿no? O el autopensar el proceso de uno, sacándose a la persona como el centro. O sea, es un proceso de introspección muy importante, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué cosas yo podría delegar de alguna forma en una tecnología y en qué cosas yo puedo agregar valor? Claro. ¿No? Qué sé yo, el agente no reemplaza a las personas, las potencia. Eh, es esto, para que un agente haga exactamente lo mismo que una persona, es paso a paso, es una oportunidad perdida. Eh, sí, eso, es escuchar, revisar qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos delegarle a un agente, eh, ver cómo podemos generar más valor en el nuevo contexto. Así que eso es clave. El rol humano cambia, pero sigue estando en el medio de todo el proceso. Se va adaptando, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ahí, a ver, y volviendo también al rol humano, ¿no? O sea, la IA puede integrar datos, puede ejecutar tareas, puede tomar decisiones, ¿no? Pero ahí, ¿cómo se equilibra con la autonomía de la gente, con la supervisión humana, ¿no? Para, o sea, asegurar la seguridad, la calidad, el cumplimiento. Bien, autonomía de la gente versus supervisión humana. Fíjense, porque la pregunta es tricky, ¿no? ¿Cómo se busca el equilibrio? Y esto es un tema supremamente clave porque si nos ponemos a pensar, un agente autónomo sin límites y puede llegar a ser peligroso, no controlamos qué está respondiendo, cuántas veces responde, peligroso para nuestros colaboradores o para las personas que lo estén usando y para la misma empresa que esté detrás de la gente. De aquí es donde surgen los problemas, de que él me dijo esto, y las noticias amarillistas de que una persona hizo tal cosa porque ChatGPT le dijo. Bueno, hay que entender que una herramienta sin límites puede llegar a ser peligrosa, pero también el hipercontrol es inútil. Y nosotros tratamos, acá en la compañía, tratamos de trabajar con tres principios fundamentales. El diseño responsable, la supervisión inteligente y la mejora continua. Voy a mencionarlos muy brevemente. El diseño responsable, por un lado, nos permite definir desde el inicio qué puede hacer el agente y qué no. ¿Sí? Básicamente es definir cuáles son las tareas que va a ejecutar y cuáles no. Bien, limitarlo y no decir, bueno, dejémoslo que responda todo. ¿Quién va a ser el ganador del Mundial de Fútbol? Caso real.
¿no? El año que viene. Obviamente la respuesta ya la sabemos todos, Argentina. Eh, Pero el diseño responsable también nos permite adjuntarle o añadirle fuentes válidas, permisos, límites, niveles de acceso, herramientas que necesita. Y la autonomía la acotamos para lo que necesita la gente en ese momento, ¿no? Para lo que realmente a su función va a cumplir. La segunda que había mencionado es la supervisión inteligente. No queremos un agente vigilado como si se tratara de un dron militar, sino que queremos sí tener trazabilidad y alertas. ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Así también podemos auditar sin frenar la agilidad. Y por último, había mencionado la mejora continua. Y esto va de acuerdo a lo que dije previamente, que una gente no se lanza y ya está, sino que se va recalibrando con los logs, las métricas y el feedback que hay de la gente que lo está usando. Feedback en tiempo, prácticamente en tiempo real, se podría decir. Entonces, de esta manera, cuando una gente se va desviando de su objetivo, vamos y lo vamos recalibrando, lo intervenimos y lo reentrenamos. Este triángulo que conocemos, confianza, control y evolución, es lo que realmente hace que la gente sea realmente seguro. Sí, y ahí agregaría que esto tiene que ser una parte de la cultura organizacional, ¿no? Aceptar esto. Porque si estás esperando que la gente falle a la primera, y decir, me dijo que estaba soleado y está lloviendo, no sirve la gente, tampoco es muy inteligente, que digamos, ¿no? Es un proceso de construcción, ¿no? Es un Obviamente. proceso de construcción de confianza, son tecnologías nuevas, modernas, que estamos empezando a entender y estamos empezando a calibrar en toda organización. Excelente. Y ya para cerrar, por lo menos las preguntas que yo tenía antes de ir a las preguntas del chat, es haciendo futurología, ¿no? Mirando hacia adelante. O sea, ¿ustedes qué creen que va a terminar transformando? O sea, ¿qué transformaciones disruptivas van a ser los agentes, ¿no? De acá a los próximos años? ¿Y cuáles son los primeros cambios que vamos a ir viendo en las empresas? En mi opinión, lo más transformador en los próximos 2 años va a venir por dos lados. Desde el lado del punto de vista organizacional y desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista organizacional, yo creo que los agentes van a cambiar la forma de trabajar. Y esto lo estamos viendo en casos reales, ¿no? Los ejemplos que dimos nosotros de lo que estamos haciendo adentro de SMS Sudamérica. Un partner nuestro está desarrollando un agente que hace entrevistas laborales. O sea, vos le das el perfil buscado, la gente conduce la entrevista, hace las preguntas y después da ¿cómo se llama? Un reporte súper claro con las fortalezas, qué mejoras y qué nivel de match hay con el perfil. Después Impresionante. hay otro partner que está desarrollando un agente que hace QA automático. Vos le decís, bueno, tengo este proceso, estas preguntas, y el agente automáticamente hace nuevas preguntas. Más los agentes que estamos desarrollando acá nosotros, que pasó el chivo, en un próximo webinar vamos a estar contándoles más en profundidad de todo lo que estamos desarrollando. Eso por un lado. Y por el otro, del punto de vista personal, creo que cada uno de nosotros va a empezar a tener una especie de secretaria digital súper personal, ¿no? Y todos. Eh, qué sé yo. Yo mismo me armé un agente que todas las mañanas me dice qué reuniones tengo ese día, qué tareas tienen vencimiento ese día, que al mediodía y al final del día me pregunta en qué estuve trabajando para generar las tareas. Y incluso si me cruzo a mi jefe en el pasillo o me manda un mensaje y me dice, che, tenemos que hacer esto, directamente se lo mando a la gente y le digo, che, esto lo tengo que hacer, vence mañana. Entonces, ese es el nivel de transformación que a mi parecer vamos a ver en los próximos 2 años, ¿no? Agentes que trabajan a nivel empresa y agentes que trabajan con cada persona.
Y cuando esas dos cosas se combinan, el impacto es enorme. Sí, perdón que te interrumpa, Lauti, yo creo que eso es justamente lo más transformador. Los agentes no solamente van a cambiar lo que hacemos, sino cómo pensamos el trabajo. Piénsenlo, que vamos a pasar de herramientas que ejecutan órdenes a compañeros digitales, por así decirlo, compañeros digitales, secretarias digitales, que anticipan, razonan, aprenden con nosotros y acá yo digo, no sé si 2 años, yo le pongo uno, nos vamos a ver cómo nos va con el tiempo, porque cada vez que decimos o hacemos futurología es como que se comprime ese espacio de tiempo a la mitad. Pensábamos que íbamos a tener a gente en el 2050, estamos en el 2025, ¿qué es esto? Es realmente maravilloso. Y la verdad que yo me he dado cuenta, construyendo estos agentes y estando a la par de también cómo lo van haciendo nuestros partners, las empresas que abrazan esta colaboración humano-agente son las que marcan la diferencia al final y se destacan no solamente hacia afuera, a niveles de rendimiento económico, sino con sus propios empleados. Los empleados están felices también de estar ahí porque ya nuevamente se les ha devuelto ese tiempo y pueden hacer lo que realmente les gusta, ¿no? Así que para mí el futuro ya está acá, ya lo estamos viviendo y yo soy amante de la ciencia ficción, entonces estoy viviendo una fantasía con esto de los agentes, construyéndolos, viendo cómo es que se hacen y ahora mucho más que no es necesario incluso que sepamos código en profundidad, ¿no? Con tal de que tengamos unas buenas bases de lógica, podemos construir agentes no code sin necesidad de saber una línea de código. Así que nada, para mí el futuro ya empezó y los próximos pasos los estamos dando ya junto con nuestros agentes. Yo creo que El- vamos a pasar de la frase esta reunión podría haber sido un email a esto podría haber sido un agente. Totalmente, me quedo con esa. El futuro ya llegó. Excelente, chicos. Miren, acá tenemos preguntas que van apareciendo en el chat y se las leo para que el que quiera, Lauti o Mari, respondan. Daniela O dice, hola, ¿hay alguna diferencia entre WhatsApp o Telegram para integración de un chatbot? Si quieren respondo yo esa. Eh, Bien, en sí sí hay una diferencia y yo la dividiría en dos. Por un lado tenemos la complejidad técnica, porque por un lado si utilizamos WhatsApp, necesitamos utilizar la API de WhatsApp Business y por otro lado yo diría el costo, porque WhatsApp nos cobra. Con WhatsApp la integración no es directa, sino que va a ir a través de algunos proveedores o de si no estoy mal, se llama Cloud API de Meta. Sí, es como una API que provee Meta para hacer esta conexión. Bueno, y hay que configurar otras cosas, verificar que el negocio esté de alta, números, y puede tardar entre unas horas o días en activarse. A diferencia de Telegram, que literalmente, no voy a mentir, se hace en 2 minutos. No es nada, Telegram no me está pagando por decir esto, pero es la experiencia que yo tengo. No, no, pero Es está la- clarísimo y es bueno saber Tremendo. que pueden ser ambos caminos. WhatsApp o Telegram no habría Sí. problema teniendo estas aclaraciones que dijiste. Mari, perfecto. Seguimos con preguntas. Cecilia Fandiño, hola, ¿dónde puedo ver el webinar anterior orientado a input? Gracias. Está en la plataforma, si no me equivoco, está en YouTube. Si buscan SMS, van a encontrar el video. Seguramente igual en nuestras redes va a salir publicado, pero sí o sí en YouTube buscan SMS Sudamérica y ahí lo van a encontrar. Lucía Civitilio dice, para una empresa que recién comienza, ¿qué es más recomendable? ¿Desarrollar un chatbot desde cero o usar una plataforma SaaS no code? Chicos, toda suya. Anda una no code. Empezá con, para mí, yo arrancaría con algo sencillo, algo que vos tengas un caso de uso y empezaría con algo que sea lo más sencillo posible. Después vas a tener, o sea, una vez que tengas el agente y funciona, te vas a dar cuenta que quizás tenés problemas de escalabilidad, pero ya estás muy metida en ese mundo. O sea, hoy por hoy, si estás arrancando, una no code, low code funciona perfecto.
Excelente. Otra más. Daniela O. ¿Cómo utilizan el feedback negativo o los fallos del bot para retroalimentar y mejorar el modelo de forma continua? Cuando un agente falla, el fallo en sí no es el problema. Es como cuando nosotros erramos. Tenemos dos opciones, o culpabilizarnos o mejorar lo que ocurrió, ¿no? Básicamente, tomamos esa información como información valiosa y una vez que pasamos, como son etapas que al momento de trabajar con el agente, vamos pasando por diferentes etapas de validación y en la etapa de diseño de la gente, cada error de cierta forma funciona como dato de entrenamiento. Sería en la etapa de mejora continua. Entonces, en la práctica se usa ese feedback eh, para precisamente que sea un nuevo input dentro de la gente. Eso ya depende de cada error en particular. Incluso, nuevamente, repito lo de los límites. Hay veces que los errores simplemente son restricciones o límites que se le ponen y se dice, no, bueno, esto no, este agente no tiene no queremos que cumpla estas funciones o no es el objetivo del agente en el caso de que se trate de algo que no está dentro del mismo, y si no, bueno, obviamente que se reentrena. Excelente, clarísimo. Muchas Gracias. veces el error del bot fue un error de diseño. Ok, Sí, sí, sí. Y es un error que nos interpela a nosotros como desarrolladores. Y está bueno, porque decís, bueno, se me había escapado esa línea. excelente, chicos. Creo que no tengo más preguntas en el chat, así que bueno, cerramos las preguntas. Gracias, Lauti, gracias, María. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio que tenía como fin empezar a meternos en este mundo, empezar a entender como el webinar anterior, el video anterior, que lo pueden encontrar en YouTube, en las plataformas. Este va a estar también seguramente, va a haber otros más hacia adelante, pero la idea era empezar a pensar sobre agentes, entender, preguntar, sacarnos las dudas y no hay otra manera que empezar a probar y probar, ¿no? Así que bueno, nuevamente gracias por eso. Los pido, por favor, que se tomen un ratito para escanear el código y hacernos el feedback sobre la charla, que es re importante para nosotros. Así que por favor, tómense un minutito, no dura más que eso. Y bueno, gracias a todos nuevamente por escucharnos y lo esperamos recibirlos en la próxima. Muchísimas gracias a todos y a todas. Chau, chau, hasta la próxima. Chau, chau.